Vale, bueno. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva webinar organizada por la Asociación Gallega de Sarcomas, ASARGA, sobre, en este caso, pues sobre inmunoterapia y terapia celular de sarcomas. Tenemos casi 2 horas por delante para hablar de ese tema tan interesante y bueno, y aparte interactivos, que podéis hacer todas vuestras preguntas, como ya sabéis, a través de YouTube y que serán contestadas por nuestros ponentes a final de la reunión, ¿vale? Entonces, sin más, voy a dar paso al doctor Rafael López, que es el jefe de servicio de oncología médica del Clínico de Santiago y director del grupo de investigación médica transnacional de dicho hospital, de Oncomed, que va a inaugurar este acto. Cuando queda, Rafa. Muchas gracias, Sergio Vázquez. Bueno, para mí es un placer presentar este webinar porque tiene tres temas que a mí me apasionan y yo creo que nos apasionan a todos. Uno es la presencia y que esté organizado por una asociación de pacientes. Estamos en la sociedad civil y a través de las asociaciones de pacientes necesitan tomar más protagonismo en todos los aspectos, incluyendo el aspecto sanitario. Y este es sin duda una excelente noticia, que cada vez haya más asociaciones y que estas asociaciones participen más en la asistencia sanitaria. La segunda gran cuestión es el cáncer, ¿no? El cáncer es la mayor lacra que tienen las sociedades occidentales en la que pertenecemos. Quiero recordar que somos parte de Europa, que en realidad seríamos el cuarto país en cuestión de poblacional y también de Producto Interior Bruto en Europa, o sea que somos una parte importante de Europa, y Europa ha centrado los próximos años en acabar 5 puntos, los 5 puntos, 5 misiones europeas. Una es el tener unas ciudades más saludables y más amables, más vivibles, el cuidar los océanos, cuestión que a los gallegos especialmente nos interesa mucho, cuidar la tierra para que nos dé alimentos, digitalizar y estar en la revolución digital y de nuevas tecnologías, y finalmente el cáncer. Porque el cáncer es el problema que tenemos, el problema sanitario más importante, y si no invertimos en cáncer, independiente del tipo de cáncer. El cáncer son muchas enfermedades, pero globalmente también es una sola enfermedad. Y hoy vamos a hablar de enfermedades de cánceres con poca frecuencia, pero que no dejan de ser tan importantes como los de altísima frecuencia. Y hablamos de sarcomas y de melanoma. Y finalmente, y muy enlazado con este webinar, está la investigación. Sin investigación estamos condenados al fracaso, y probablemente toda la investigación que hagamos en el cáncer van a ser pasos que vamos a ganar en el control de esta enfermedad. Y el control lo vamos a conseguir con más medidas preventivas, con mejores diagnósticos, con mejores tratamientos, sin duda alguna, y también con rehabilitar a los pacientes de cáncer para que se vuelvan a reincorporar a la sociedad y vuelvan a participar en todos los actos sociales que hacemos. Y finalmente, felicitar a todos los ponentes y al moderador por este webinar, y sobre todo a la Asociación de Sarcomas de Galicia por todo su trabajo importante, que está intentando poner los sarcomas en el punto de mira de la sociedad gallega. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, por tus palabras, que además ponen en su lugar lo que es esta webinar y sobre todo pues
a Sarga, ¿no? Con su gran papel en esta patología a nivel gallego y que, bueno, pues para eso pues yo creo que nos va a dar unas palabras pues Yara Martiñán, que es la presidenta de la asociación. Todos sabéis que es graduada en periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca, una persona que además ha sufrido en sus propias carnes esta patología y por ello pues su objetivo actual es dedicarse cuerpo y alma, atender a pacientes con esta patología a través de esta asociación y también a través de la divulgación científica e informativa. Y Yara, cuando quieras, entonces. Muchas gracias, Sergio. Bueno, empiezo saludando a los ponentes gallegos, gracias a Sergio Vázquez, a Rafael López y a la doctora María Quintos, bueno, pues por toda la ayuda desde que nació Asarga, yo creo que nos han brindado, no solo a la asociación, sino también a los pacientes. Y también saludar, por supuesto, a los ponentes que vienen de fuera, que son grandes conocedores del sarcoma, el doctor Casado, el doctor Martín Broto y la doctora Arantxa Manzano, ¿no? Ya que sin los médicos no sería posible hacer este tipo de webinars formativos. La inmunoterapia abre una puerta para todos los cánceres, pero en especial al sarcoma, porque como sabéis son cánceres raros que afectan a poca gente y con lo cual hay pocas terapias, ¿no? O sea, siempre se dice que, por ejemplo, cáncer de mama hay solo 3 subtipos y hay más de 100 fármacos, y sarcoma, que se dice que hay más de 100 subtipos, el que más tiene es GIST, que tiene solo 6 fármacos y 2 de ellos fueron aprobados en los últimos años. Con lo cual la inmunoterapia, que aún no está aprobada en sarcoma, pero sí que está aprobada en pulmón y en melanoma, nos abre una puerta para, bueno, pues, para patologías que a día de hoy la única curación es la cirugía. Ahora mismo la inmunoterapia y la terapia celular en sarcoma están en ensayo. Yo misma, bueno, pues fui a un ensayo en un centro de referencia en Virgen del Rocío y la verdad es que conseguí una respuesta total gracias al fármaco, ¿no? Con lo cual soy grande defensora de este tipo de terapias. Creo que nos abre una puerta de esperanza para todos los pacientes y, como dijo el doctor Rafa López, la ciencia y la investigación es lo que nos dan vida y posibilidades de salvación y curación. Así que muy atentos todos a este webinar y a las preguntas de pacientes y familiares, así como de sanitarios. Bueno, muchísimas gracias, Yara, por tus palabras, como siempre. Y ya para empezar lo que es la parte científica de la reunión de hoy, en la que tenemos pues, 4 grandes ponentes, 4 grandes especialistas en esta patología, en melanoma. Pues en primer lugar, yo creo que no hace falta ni presentarlo, el doctor Martín Broto, que es oncólogo médico, lleva sarcomas desde siempre, actualmente está trabajando en la Fundación Jiménez Díaz, donde dirige pues, el Instituto Sanitario de Investigación o el TERAPIS, el Laboratorio de Terapias Avanzadas y Biomarcadores en Sarcomas. También todos sabéis que fue fundador del grupo GEIS y actualmente es presidente del Grupo Español de Investigación en Sarcomas, el GEIS. Y bueno, sin más, yo creo que es suficientemente conocido por todos vosotros, damos la palabra a Javier, que nos habla sobre la inmunoterapia y la terapia celular. Sí que os rogaría que os sigáis al tiempo, los 15 minutos, porque quizá después lo más importante son las preguntas que vamos a tener en la parte final. Cuando quieras. Sin duda, gracias Sergio, y gracias, un placer Rafael y un placer también Yara. Solo una apreciación. Ahora mismo hay una nueva generación ya de investigadores, de oncólogos en el GEIS. Yo ya paso a la reserva, ya tenemos muchos años y he estado 28 años en el comité ejecutivo y hace poquito ya he dicho, digo, bueno, voy a seguir en la Junta, pero ya no puedo seguir en el comité ejecutivo en primera línea, ¿no? La presidenta del grupo GEIS pues es Claudia Valverde de Vallebrón, y tienen un equipo pues ahora pues más joven, más revitalizado. Simplemente era esta aclaración. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer un viaje por la inmunoterapia en sarcomas y bueno, vamos, este es mi disclosure, esta es la agenda, vamos a ir por estos puntos, pero en un ritmo alegre vivace, ¿no? Realmente el microambiente del sarcoma es radicalmente diferente al microambiente que tienen tumores en los que la inmunoterapia funciona de forma notoria, como es el melanoma, ¿no? En sarcoma solo tenemos una media de 2 mutaciones por megabase de DNA, en contra melanoma tiene 14, y tampoco tenemos una gran infiltración de CD8 ni una gran infiltración de PDL1 en el contexto tumoral, ¿no? Entonces eso lastra de alguna manera
las respuestas que pudiéramos obtener en el sarcoma con, por ejemplo, agentes que inhiben la línea PD1, PDL1, ¿no? Es verdad que hay algunas incipientes firmas que pueden ser predictivas para que funcione una inmunomodulación en sarcomas, pero todavía falta mucho trabajo por hacer. Pero como saben ustedes, los sarcomas son heterogéneos y no hay dos sarcomas iguales y no podemos hablar en general de todos los sarcomas. Por ejemplo, el aspecto crítico en muchos tumores para que respondan mejor a este tipo de agentes anti-PD1, anti-PDL1 es la carga mutacional. Y la carga mutacional, como les digo, es baja en general en sarcomas. Pero es verdad que hay diferencias entre distintos subtipos, ¿no? Quizás es mayor en angiosarcoma, en sarcoma pleomórfico indiferenciado, en leiomyosarcoma, pero dentro de cada subtipo también podemos ver grandes diferencias y de hecho hay un porcentaje pequeño, pero lo hay, de angiosarcomas que tienen más de 20 mutaciones por DNA de megabase. Y es por eso que hay algunos angiosarcomas que responden muy bien también a la terapia de anti-PD1, ¿no? Y como les decía, el microambiente, pues en general es un microambiente frío, es decir, no hay demasiadas células inflamatorias y ahí también hay diferencias entre distintos tumores y dentro del mismo tumor también, o sea que no lo marca el tumor, el tipo de tumor siempre el microambiente que vamos a encontrar, sino depende de otros factores más allá del subtipo, pero es verdad que se ha hecho hincapié recientemente en que quizás la población de células inmunes más relevante en la respuesta a agentes anti-PD1 puede que no sea necesariamente el porcentaje de CD8, sino más bien el porcentaje de células B. Y esto es algo que ya se había publicado hace una década. Había ya esta publicación que ven ustedes del Plus One en la que nos advertía que era un factor pronóstico independiente la infiltración de CD20 positivos, de células B, de linfocitos B, en el contexto tumoral de sarcomas y eso era realmente pronóstico, ¿no? Y después, recientemente, es algo que se ha comprobado también en las series. De forma que estamos empezando a entender mejor dentro de la complejidad que es el microambiente en sarcomas, ¿no? Las cifras de expresión de PDL1 bailan mucho, son totalmente cambiantes y no podemos tampoco fiarnos de esta expresión como una predicción de actividad con los agentes anti-PD1. Es verdad que en algunos trabajos hay cierta correlación positiva entre mayor expresión y mayor respuesta o mayor estabilización de los tumores, pero sin que sea algo muy llamativo. Es decir, todavía hay muchas más dudas que resoluciones. Este es un trabajo de un grupo francés de Petit Pré que analiza dentro de los sarcomas transcriptómicamente los subtipos que puede haber según el microambiente. Y está basado fundamentalmente en genes que apuntan a la expresión de células inflamatorias, pero también de genes que apuntan a la expresión de angiogénesis. Entonces, con este tipo de genes, pues lo que se ha hecho es un clúster, es una agrupación de poblaciones diferentes según la expresión de cada uno de estos genes, ¿no? Tenemos a la derecha el territorio más inflamado, por así decir, que tendría una sobreexpresión de genes inflamatorios, al tiempo que tendría una infraexpresión de genes de angiogénesis, y la parte más fría no tendría ninguna expresión de los dos. La parte central, el territorio C que llamaría, sí que tendría una sobreexpresión más bien de genes de angiogénesis. Bueno, con eso, ¿qué nos está diciendo? Bueno, pues que la inmensa mayoría de los microambientes de sarcoma son fríos, salvo ese pequeño porcentaje de la derecha de todo, que sería un territorio más proclive a la respuesta con agentes anti-PD1, ¿no? Eso también se ha testado dentro del estudio americano SARC, que exploraba el valor de pembrolizumab en los sarcomas más frecuentes, por supuesto los sarcomas de partes blandas avanzados, y también vio esa correlación positiva.
Lo interesante de Petit-Pré también es no solo el titular de la disposición de 5 territorios que propone él en ese clustering que hacen según estos genes, esa firma molecular que consigue con esa expresión de esos genes, sino por el hecho de que describe los tertiary lymphoid structures como críticos para una mejor respuesta a los agentes anti-PD1. Es decir, si dentro de ese tumor los patólogos detectan agrupaciones de células dendríticas de CD8 y de CD20, eso sería mucho más probable que ese tumor responda a un agente anti-PD1 o anti-PDL1, ¿no? El problema es que, claro, estas estructuras se ven en menos del 20% de sarcomas y eso pues hace que pocos pacientes realmente se puedan beneficiar sin modificar el microambiente con esta aproximación de anti-PD1, anti-PDL1, ¿no? Por eso se ha pensado mucho en cómo inflamar más el microambiente en sarcomas. Y entonces, cuando se ha hecho una combinación de anti-CTLA4, el ipilimumab con nivolumab, se ha visto que se consiguen más respuestas, de un 5 a un 16%, y se consigue también una mayor supervivencia libre de progresión a los 6 meses. También hemos hecho la aproximación de intentar inflamar el microambiente de sarcomas mediante agentes antiangiogénicos, porque la neoangiogénesis siempre está relacionada con un freno en la respuesta inmune. Entonces, pensamos que si bloqueábamos o dificultábamos la neoangiogénesis, podríamos favorecer la respuesta inmune. En esa aproximación también ha estado el grupo de Miami con axitinib y pembrolizumab, y nuestro grupo, el grupo Hayes, en un estudio internacional con nivolumab y sunitinib. ¿Qué hemos encontrado? Pues son fases 2, pero indirectamente, si comparamos con lo que obtiene solo sunitinib o solo pembrolizumab o solo un antiangiogénico en sarcomas, pues vemos que estaríamos con una PFS a los 6 meses mejor en la combinación, pero repito que son comparaciones indirectas y no siempre extrapolables, ¿no? Pero bueno, tenemos la impresión de que se consigue más con la combinación. Eso ha hecho que en los subtipos donde se detectó más señal de actividad, pues fueran seleccionados para el Immunosarc-2. Ahora hay 8 cohortes diferentes en Immunosarc-2 explorando esta combinación, y también un par de ellas la combinación de quimio con anti-PD1, ¿no? Aquí vemos este estudio randomizado de la combinación de ipilimumab con nivolumab versus nivolumab solo. La combinación es claramente más activa. Es verdad que también es más tóxica. Y la aproximación que les comentaba ahora de agentes antiangiogénicos con anti-PD1, ¿no? También vemos que en comparación indirecta podemos tener más actividad que solo, por ejemplo, nivolumab, ¿no? Tanto en PFS, en mediana de PFS, que nos vamos a 4 y pico, 5 y pico, casi 6 meses, que eso para segundas, terceras o cuartas líneas no está nada mal en sarcomas, pero claro, no es la panacea que ven en melanoma o en otros contextos donde funciona muy bien la inmunomodulación. Y fíjense ustedes que solo con nivolumab es 1,7 meses en un ensayo clínico solo con este fármaco, ¿no? Por lo tanto, eso es algo a tener en cuenta. Aquí tenemos los 2 estudios que se han hecho con esta filosofía de antiangiogénico más anti-PD1, y los 2 pues, tienen un porcentaje de éxito similar. Es verdad que en el estudio de Miami pues, entraban muchos alveolares de partes blandas que normalmente tienen un comportamiento más lento, más indolente, y eso también podría de alguna manera modificar un poco las cosas, ¿no? Y bueno, pembrolizumab, la verdad es que las cifras de esto es otro agente anti-PD1. Las cifras varían un poco. En el SARC tuvieron respuesta sobre todo sarcomas pleomórficos indiferenciados, algún lipo y algún sinovial también, pero sobre todo sarcomas pleomórficos indiferenciados.
Algo que, por ejemplo, en nuestro estudio no hemos visto prácticamente. Ha sido el peor subgrupo. Por eso que tanta heterogeneidad es muy difícil de sacar conclusiones en estudios donde el número de pacientes pues, está entre 40 y 80 pacientes. O sea, no, es muy difícil sacar conclusiones. Pero es interesante el último estudio capitaneado por Blay en enfermedades, en sarcomas más raros. Es interesante porque empezamos a encontrar también nichos donde la inmunomodulación con anti-PD1 puede ser útil. Y muchos de estos subtipos, como es el sarcoma alveolar de partes blandas, que ya hemos detectado mucha señal de actividad en esta enfermedad, sobre todo con combinación, yo preferiría la combinación en este caso, pero también tumores rhabdoides o sarcomas epitelioides o cordomas desdiferenciados, muchos de ellos tienen un denominador común y es que tienen algún desajuste en uno de los complejos que se llama un complejo represor 2, que son complejos de proteínas que lo que hacen es remodelar la cromatina. En otras palabras, le dicen al DNA en qué partes tienen que abrirse, tienen que desenrollarse para poderse leer, ¿no? Entonces, o al revés, o cerrarse para no leerse, ¿no? Entonces, es bastante interesante que a pesar de que en muchos de estos tumores no hay una carga mutacional excesiva, pero sí tienen ese denominador común de que producen una disfunción o bien en uno de esos complejos, el PRC2, o bien en el switch sucrose non-fermentable. Los dos complejos se balancean, uno estimula el abrir la cromatina, otro estimula el cerrarla. Entonces, trabaja muy de la mano, pero es algo que tenemos que investigar más de por qué se produce precisamente esto, ¿no? Claro que la combinación siempre va a conllevar un poco más de toxicidad respecto a la monoterapia con anti-PD1, pero en general es una toxicidad bastante manejable, ¿no? Que conocemos bien y que, salvo ocasiones que tenemos que abandonar el tratamiento, pues normalmente podemos manejar, ¿no? Sobre todo a nivel de diarrea y otros factores, ¿no? Les quiero mostrar algunos ejemplos de respuesta. Por ejemplo, en este caso son 2 casos de sarcoma alveolar de partes blandas con importante respuesta. Aquí el tumor primario, en el caso de la izquierda, era un tumor de muslo bastante grande. Hizo una respuesta bastante buena a nivel radiológico y lo mejor es que cuando se operó el patólogo dijo que era una respuesta patológica completa. Esta paciente estuvo como 2 años libre de enfermedad, luego tuvo una recaída y bueno, se operó esa recaída, pero estuvo bastante tiempo con control. Tenía metástasis pulmonares también con buena respuesta. Y en la derecha es otro caso de sarcoma alveolar de partes blandas con metástasis en bazo, en hígado, en pulmón y con respuestas también a veces completas, otras veces respuestas CHOI, o sea, de densidad, que no desaparece, pero que claramente hay una disminución de la densidad. También hemos visto respuestas en condrosarcomas desdiferenciados. Son tumores raros dentro de los condrosarcomas, pero son tumores que pueden responder perfectamente bien, como el caso de la izquierda. Bueno, todo el caso es el mismo, perdón, de condrosarcoma desdiferenciado. Hemos tenido ya varios que responden, de hecho es una de las cohortes que está evaluándose en Immunosarc-2, que es un protocolo también internacional que está Reino Unido, Italia y España. El sarcoma de células claras también hemos visto respuestas, en angiosarcoma ya les hemos comentado antes también, es un ejemplo aquí con una gran masa que ocupa la axila derecha y hace una respuesta parcial, también a nivel pulmonar. Y bueno, lo que tenemos es verdad que la inmunomodulación con anti-PD1, PDL1 es mejorable, es decir, pero también es verdad que hemos encontrado algunos nichos en los que vale la pena intentar producir más información para que puedan después también los agentes reguladores puedan apoyar la aprobación de algunos fármacos. Por ejemplo, en sarcoma alveolar de partes blandas no tenemos duda que cambia la historia natural de este tumor, ¿no? Pero bueno, hay mucho que decir todavía, mucha investigación que realizar, ¿no? Pero les quería, solo en titulares, citar que en los sarcomas sí que son pioneros, por ejemplo, en terapia celular, ¿no?
la terapia celular requiere la administración de linfocitos CD8 editados, es decir, acostumbrados a atacar determinados antígenos que pueden expresar determinados tumores. Y en esto ustedes habrán oído los CAR T-cells, porque a veces ha salido en el telediario. Y bueno, es parecido, los CAR T-cells tienen, digamos, que atacar a unos antígenos de superficie, pero eso no es posible siempre en los tumores y por eso tenemos otra variante que se llama TCR T-cell terapia. Pero el principio es el mismo, es decir, educar a linfocitos CD8 a atacar determinadas proteínas que expresa el tumor y no otras células normales, ¿no? También tenemos en sarcomas antígenos de superficie que pueden ser subsidiarios de hacer CAR T-cell. Ojalá que en nuestro país puedan desarrollarse equipos dentro de hospitales para desarrollar terapia celular producida en nuestros hospitales. Eso sería interesante. Pero también tenemos que ir de la mano de farmas que están investigando en este tipo de aproximación. Y también creo que será bueno pues, aprender de lo que de este tipo de estudios que se están haciendo, ¿no? Hay ejemplos, sobre todo en sarcoma sinovial y en liposarcoma mixoide, pero es verdad que en estas primeras aproximaciones se ha tratado enfermos con enfermedades avanzadas y en líneas muy avanzadas también. Quizás es bueno incorporar la inmunomodulación de terapia celular en etapas más tempranas de la enfermedad, posiblemente en enfermedad localizada de alto riesgo o en primera línea oligometastásica, por ejemplo, ¿no? Pero ven ustedes que también puede responder digamos, a tumores que tienen un gran volumen, como es este caso que ven en la imagen, con la expresión de uno de los antígenos con los que atacamos, ¿no? Hay ejemplos de estudios, sobre todo contra dos antígenos, el MAGE-A4 es uno de ellos, y ven que cuando estas columnas van hacia abajo significa que están disminuyendo de volumen y, en otras palabras, es una aproximación activa. Lo que pasa es que nos gustaría que la duración de estas respuestas fueran muy grandes y en ese sentido yo creo que todavía estamos en una fase embrionaria de investigación. Como también sabemos que hay otros checkpoints, puntos de control de respuesta inmune, que no hemos puesto el foco en ellos, pero que pueden ser tan importantes o más que el PD1, PDL1, como es el TIM3 y el LAC3, en algunos sarcomas puede ser importante, eso solamente en titulares. Y como les he dicho antes, otros efectores, otras células inflamatorias más allá del linfocito CD8, que pueden ser importantes, ¿no? Hemos visto como factor pronóstico los CD20, que son más importantes, pero quizás los macrófagos es una población que en sarcomas vemos que tienen mucho protagonismo y es difícil de entender a veces porque hay macrófagos que se llaman M1 y otros que se llaman M2. Unos colaboran con la proyección del tumor, otros lo atacan y es muy interesante que tenemos ya fármacos que pueden evitar que los macrófagos que colaboran con el tumor se inhiban y eso todavía no se ha explorado suficientemente en sarcomas. Sí, en algún tumor mesenquimal, como es el tumor de células gigantes tenosinovial, como vemos en la imagen, que es altamente efectivo. Pero en sarcomas de partes blandas, especialmente en leiomyosarcomas, es muy atractivo de explorar y todavía no hay un ensayo clínico que lo esté explorando. Hemos hecho propuestas y esperemos que alguna vez encaje esto, ¿no? En definitiva, tenemos mucho campo de investigación. Nosotros también creemos que explorar con las herramientas actuales, que se llaman multiplexado, que te permite en una sola observación saber qué cantidad tienes en el microambiente de cada una de las células diferentes que podemos encontrar. Eso es una oportunidad muy, muy, muy grande y estamos intentando también sacarle partido a esas nuevas tecnologías para hacer mapas de microambientes en sarcomas. Yo estoy más que persuadido que cuando conquistemos el microambiente en sarcomas daremos un salto de calidad en los tratamientos. Y por ahora nos encaja, es decir, si vemos que hay un predominio de una celularidad B, de células plasmáticas y de CD8, hay más posibilidades de éxito
y por contra, si hay un predominio de algunos macrófagos de esos que promueven el tumor, pues no funciona tan bien los tratamientos, ¿no? Estas son las imágenes que a veces vemos en los multiplexados, pero esto se analiza informáticamente y podemos tener la deducción. Parece un cielo estrellado complejo, pero la bioinformática hoy en día también nos permite avanzar significativamente. Y también estamos haciendo cultivos con matrices diferentes en diferentes tumores para entender qué composición tiene que tener un microambiente para que un tumor determinado prospere más o prospere menos. Esos componentes son parte crítica en la respuesta de los tratamientos. Por lo tanto, mucho por hacer. Es verdad que hemos detectado ya al menos 6 subtipos histológicos en los que la terapia anti-PD1 podría cambiar la historia natural, pero como son subtipos sumamente raros, es difícil de hacer un estudio comparativo que permita, por las estrategias habituales de fases 3, llegar a los agentes reguladores para que nos digan, ok, lo vamos a probar. Entonces, estamos generando información en fases 2 y, por ejemplo, en nuestro grupo estamos generando también la información que se ha recogido en cualquier parte del mundo para el sarcoma alveolar de partes blandas. Yo espero que en breve eso podamos publicarlo y eso, bueno, de alguna manera sea suficientemente persuasivo para que las autoridades pues aprueben este tipo de terapias en enfermedades raras dentro de los sarcomas. Muchísimas gracias por su atención y muchas gracias por su invitación también. Muchísimas gracias, Javier, por tu fantástica presentación, como siempre nos tienes acostumbrados, y gracias por atenderte al tiempo. Decirte que en la página web de Hayes estás como vicepresidente, que fue lo que dije. Sí, Vale. estoy como vicepresidente, pero vamos que en la reunión de hace una semana ya Vale. ya lo dejé porque creo que me tengo que dedicar más a un consorcio latinoamericano y español de sarcomas y que hay un recambio muy joven. Pero gracias, Sergio. Interesante. Vale. Gracias. Bueno, y a continuación, pues también otro ponente también excepcional, yo también lo conocéis, es el doctor Antonio Casado del Hospital Clínico de Madrid, es especialista en sarcoma desde hace muchos años y, bueno, forma parte de grupos internacionales como la RTC, ¿no? Vamos, que no hay nada que decir, es muy conocido también en el ámbito de los tumores ginecológicos y nos va a hablar sobre la evolución del tratamiento de los sarcomas de partes blandas y de los óseos y de las terapias biológicas. Cuando quieras, Antonio. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Sergio. También quería darle las gracias a la presidenta Sarga, Yara y a todo su equipo por invitarme a participar en este webinar. También, por supuesto, un saludo muy cariñoso al doctor Rafael López por sus amables invitaciones a poder hoy estar aquí con ustedes. Voy a intentar hablar de la evolución del tratamiento de los sarcomas de partes blandas y de los huesos y tratamientos biológicos y en la línea del doctor Javier Martín, que él ha explicado de alguna forma el momento de investigación tan importante que se vive en este ámbito. Él les ha comentado aspectos muy recientes. Yo quisiera hacer también en la línea positiva para que vean cómo están evolucionando los tratamientos en este ámbito de la oncología de manera muy positiva y hacer una visión un tanto histórica también, aunque haciendo hincapié en los aspectos de los nuevos tratamientos biológicos que son una parte importante de los sarcomas en el momento actual. Yo quisiera recapitular para poner las cosas en perspectiva. Hemos estado más de 3 décadas con medicamentos como las antraciclinas, la ifosfamida, la dacarbacina. Son medicamentos que todavía son importantes y que tienen un papel en el tratamiento de estas enfermedades en diferentes fases de la enfermedad, desde los tratamientos previos a digamos, a las cirugías y tratamientos locales como momentos posteriores. Y quiero hacer hincapié que durante décadas hemos estado muy limitados en nuestras posibilidades terapéuticas. La investigación se hizo, por supuesto, pero tardó años en dar sus frutos, pero ya a partir del inicio de los años 90, con la introducción de las dosis altas de ifosfamida, es una técnica en la que podemos obtener mejorías en nuestros enfermos que quizá no hayan ido bien con dosis más convencionales.
la introducción de medicamentos más novedosos como Yondelis, Travetidina en el año 2007. Posteriormente fue seguido de la introducción de un agente antiangiogénico muy relevante en el momento actual como prueba de eficacia de la antiangiogénesis en sarcomas, como fue el Pazopanib en el 2012, con posteriores incorporaciones de Ribulina, o Laratumab, que desgraciadamente fue fallido posteriormente, o medicamentos como por ejemplo el Tazemetostat para sarcomas epitelioides. Todo este tipo de nuevas terapias, y no están todas aquí, no es exhaustivo, pero significa en este gráfico que en los últimos 15 años hemos dado grandes pasos, se han conseguido aprobaciones que durante décadas, durante muchos años no teníamos. Por ejemplo, hoy pues podemos tratar a los pacientes con los osteosarcomas por debajo de los 30 años, no solo con quimioterapia, sino hemos, por ejemplo, introducido la mifamurtida, que también fue aprobada en la década del 2000, o en el momento actual los fármacos que les he comentado que están a disposición de nuestros pacientes, todavía el Tazemetostat con ciertas dificultades, pero esperemos que podamos contar con él. Y en el momento actual tenemos en los GIS, que es uno de los subtipos de sarcomas más comunes, es una serie de medicamentos desde el principio del año 2000 hacia acá que hemos conseguido introducir, no solamente el imatinib o el sunitinib, ya en tratamientos ya de segunda, digamos, en pacientes en recaída o intolerantes a imatinib, que es un antiangiogénico, o el regorafenib en 2013 se hicieron importantes contribuciones a la literatura. No solamente hemos conseguido introducir estos fármacos, sino que además a lo largo de estos últimos años hemos trabajado con otras medicinas, que algunas de ellas han sido aprobadas o están en fase de aprobación, otras no. Por ejemplo, el masitinib no pudo ser comercializado, pero hemos trabajado con algunos fármacos que sabemos que tienen eficacia, aunque no están autorizados formalmente para esta indicación, pero hoy tenemos datos sobre ripretinib, sobre avapritinib, sobre cabozantinib, sobre pazopanib, y datos también del recambio de la reintroducción de imatinib en estos pacientes. Concretamente, el grupo GEST publicó hace unos años, ya más de 10 años probablemente, una publicación muy interesante para pacientes con GIS, en los que se reintroducía la administración de imatinib a aquellos pacientes que habían respondido a imatinib en el pasado, pero combinado con dosis semanales de doxorubicina. Esto tiene un racional complejo de explicar aquí, pero este tipo de aproximaciones de la combinación de estrategias terapéuticas distintas, como es el uso de la quimio y radioterapia, el uso de la terapia, estas nuevas tirosina quinasas combinadas con quimioterapia, etcétera, a mí me parece que son enfoques importantes que la academia debería de seguir trabajando en ellas. La temozolamida, tenemos datos recientes de que puede ser útil en algunos tipos muy especiales de GIST, que tenemos que confirmar bien en estudios prospectivos, y por tanto cada año parece que vamos haciendo un poquito más de progreso, no tanto en las indicaciones, que son muchas más de las que teníamos hace años, pero sí de nuestros conceptos sobre estas enfermedades. El mesilato dimatinib no solamente se utiliza, como saben muchos de ustedes en GIS, sino que se utilizan en dermatofibrosarcomas protuberans, un grupo de sarcomas que en una pequeña fracción de enfermos puede comportarse de una manera más problemática, más agresiva, pero el mesilato dimatinib tiene también una posibilidad, una personalidad terapéutica en áreas como cordomas o tumores de células gigantes de la tenosinovial, tumores desmoides, que no tenemos tiempo ahora de analizar, y por tanto es una introducción terapéutica importante de los últimos 20 años. No es la única aportación en términos de tirosina quinasas, este tipo de medicamentos que se administran por vía oral, los que se han producido muchas aportaciones en los últimos años, no solamente con conocimiento. Los datos del doctor Rafael Martín acaba de escribir datos muy interesantes de inmunoterapia, por ejemplo, en los sarcomas alveolares de partes blandas, pero también tenemos datos que son muy positivos, ¿no? Con el uso de antiangiogénicos como el sunitinib o el ceviranib en ese grupo de pacientes. Tenemos datos también de sorafenib en tumores desmoides, en fibromatosis agresivas, y por supuesto el pazopanib, que en el año 2013 fue aprobado para sarcomas de partes blandas,
pues ha supuesto un importante también conocimiento de este tipo de medicaciones en un amplio rango de sarcomas. También quiero comentarles que es posible combinar pazopanib, por ejemplo, con quimioterapia, que vuelvo a insistir, las estrategias de combinación de varias estrategias terapéuticas como son la cirugía, radiación, quimioterapia, tratamientos antiangiogénicos, tratamientos biológicos. Todo ello me parece que es una responsabilidad de la academia el intentar desarrollar. Por otra parte, disponemos de algunas indicaciones, digamos, fuera de lo que es una indicación formal de agencias, pero que usamos muchos oncólogos de alguna manera, como son, por ejemplo, en pacientes con osteosarcomas, la posibilidad de ofrecerles la combinación de sorafenib y everolimus. No lo tenemos aprobado, pero insisto, son terapias que pensamos en ellas en pacientes recurrentes, o el uso de regorafenib también en osteosarcomas, y que han sido novedades terapéuticas en los últimos años que tienen relevancia y que pueden ser base de futuros estudios con otros enfoques. Desde un punto de vista del conocimiento molecular, el doctor Javier Martín les ha descrito algunos aspectos del microambiente tumoral, de los sarcomas, algunos aspectos del racional del tratamiento inmunoterápico en el que tenemos puestas expectativas, pero también existen cambios bioquímicos en vías bioquímicas en el interior de la célula tumoral que hemos ido comprendiendo y analizando y de alguna manera utilizando desde el punto de vista terapéutico para intentar ofrecer a nuestros enfermos mejoras terapéuticas. Y en este sentido, esta diapositiva es un ejemplo, podría haber aquí algunos ejemplos más que les voy a comentar ahora, pero es un ejemplo nada más. También quiero resaltar que en el condrosarcoma, aparte de tener datos de interés desde el punto de vista de la inmunoterapia, tenemos ahora una molécula, un anticuerpo que va dirigido contra el receptor 5 de muerte celular, que tiene interés biológico en condrosarcomas y que tenemos datos preliminares muy, digamos, estimulantes para esta enfermedad, para los condrosarcomas clásicos recurrentes o que no son, digamos, candidatos a cirugía, y que este tipo de terapia se está desarrollando en el momento actual y que en nuestro país hay varios centros trabajando ya con esta terapia novedosa. Hay también un mayor conocimiento y somos capaces en el momento actual de identificar entidades que han existido durante muchos años, pero que se han ido describiendo de una manera más clara, más diáfana en las últimas 2 décadas, y que en el momento actual pues, tenemos en cuenta en los diagnósticos diferenciales de los centros de referencia y en patólogos expertos para evitar conflictos en el diagnóstico. Y los PEComas, por ejemplo, son tumores que pueden presentarse en diferentes localizaciones y que pueden ser en el momento actual tratados no solo con quimioterapia, que puede tener su eficacia y su interés, sino también con medicaciones, por ejemplo, como los inhibidores de la ENTOM, que llamamos, como el sirolimus, que puede tener mucho interés, y de ahí la importancia de un correcto diagnóstico patológico. La posibilidad de tratar en el momento actual los tumores de células gigantes, que son lesiones agresivas localmente, con denosumab, que es un anticuerpo monoclonal que podemos administrar de manera subcutánea, muy cómodo, y que nos permite intentar conservar articulaciones como rodillas, caderas en pacientes jóvenes, intentar conservar esas articulaciones y evitar la implantación de prótesis. Esto es algo que también ha sido un avance en los últimos años y que por tanto es también una indicación que hemos conseguido en los últimos, ya digo, 10 a 12 años gracias a la investigación. No quisiera entretenerme demasiado, pero sí quiero darles un mensaje positivo de que se van consiguiendo autorizaciones, se va en una línea de, digamos, investigación acertada, y pensamos que en los próximos años vamos a tener más indicaciones. Les voy a poner otro ejemplo de un tumor muy particular, que es el tumor de células gigantes de la tenosinovial, que hace no mucho más allá de 10 años teníamos pocas cosas que administrar, y que hoy afortunadamente hemos comprendido mucho más su biología. Es una lesión agresiva localmente, destructiva, potencialmente destructiva de una articulación, aunque es muy excepcional, es muy difícil, es muy excepcional que podamos ver una lesión a distancia por esta lesión. Y hoy hay un gran desarrollo de digamos, terapias dirigidas contra esta lesión, contra la base molecular de esta lesión. Por tanto, son datos positivos que debemos de tener en mente. Tengan en cuenta que este tipo de lesiones
pueden influir muy negativamente en la vida de los enfermos, interrumpir sus actividades, causar bajas laborales, bajas en los estudios, son pacientes jóvenes y la destrucción de una articulación en una persona de 25 o 30 años es muy problemática. Por tanto, se están haciendo importantes contribuciones en entidades que hace no muchos años estábamos muy limitados. También tenemos, en el caso, por ejemplo, de un tumor muy poco común, un sarcoma muy poco común, ustedes podrán decir, bueno, muchos son muy poco comunes. Es verdad, pero algunos son extraordinariamente poco comunes. El tumor miofibroblástico inflamatorio es una lesión muy poco común que hemos podido también identificar un cambio íntimo, molecular, bioquímico, que nos permite utilizar una medicación más, digamos, específica, más eficiente que tratamientos, digamos, más amplios, más difusos, como pudiera ser un tratamiento de quimioterapia. En este sentido, también se están introduciendo conceptos novedosos en la oncología, no solo en los sarcomas, con medicaciones que tienen capacidad de inhibir, digamos, funciones celulares que son vitales, son importantes para la célula tumoral. Y en ese sentido, un medicamento que podría tener un futuro en los sarcomas de partes blandas es el selinexor. Con este medicamento, que ahora se va a publicar un importante estudio llevado a cabo en pacientes muy pretratados con 2 a 5 líneas de terapia, como ven en la diapositiva, pacientes con, sobre todo con la histología del liposarcoma. Este tipo de fármaco puede ser muy interesante para los pacientes con liposarcomas desdiferenciados, si bien su desarrollo todavía está en marcha y por tanto no podemos decir en este momento el papel final que va a jugar. Sí quiero resaltar que el Grupo Español de Investigación en Sarcomas está trabajando con este medicamento en combinación con gencitabina, que es un quimioterápico, y que me parece una línea de trabajo interesante, aunar, digamos, estrategias para conseguir mejores resultados en los sarcomas de partes blandas. Este es un estudio en marcha que ahora mismo no les puedo dar datos, pero que en un futuro no muy lejano tendremos información. Y para terminar, solamente insistirles que el mayor conocimiento biológico molecular nos va a permitir en un futuro tratar de una manera, de hecho ya lo está permitiendo, de una manera más específica a diferentes tipos de sarcomas, a diferentes enfermos, sin olvidar la importancia que tienen los tratamientos más clásicos, los tratamientos tradicionales. Con esto es muy técnico, pero quiero insistirles en que existen líneas muy definidas de trabajo en diferentes grupos de sarcomas que pensamos que vamos a tener resultados, aprobaciones, autorizaciones de las agencias para poder poner a disposición de los enfermos nuevas terapias. Y ya para concluir, sí quisiera insistir en que para hacer progreso en enfermedades poco comunes, raras e incluso ultra raras, es fundamental la colaboración nacional e internacional. Y esto es algo que nosotros nos hemos dedicado a ello desde hace más de 3 décadas. Siempre hemos pensado que la integración de lo mejor, lo que hemos aprendido en estos años, los pilares de los tratamientos, la buena cirugía, las técnicas de radiación que han mejorado extraordinariamente, las combinaciones de quimioterapia y radioterapia, la integración de agentes biológicos con terapias conocidas, es un ámbito muy importante para la academia y que tenemos que darle prioridad. Por supuesto, no cabe duda que el desarrollo de nuevas terapias es crítico y en eso se está. Necesitamos una política científica más común. Yo personalmente veo una política científica todavía muy fragmentada. Debemos aunar esfuerzos los diferentes grupos y plataformas para intentar contestar las preguntas clave que realmente les preocupa a los enfermos y que realmente tenemos nosotros como médicos y científicos. Deberíamos también de insistir en una mayor facilidad de acceso a fármacos y terapias. Hay mucha, digamos, falta de equidad en nuestro país. Esto es un tema que no quiero extenderme ahora, pero que tenemos que trabajar. Equidad en el estudio, acceso a los estudios moleculares, a esos estudios íntimos de la composición genética de los tumores en general y de los sarcomas en particular, y la implantación y desarrollo en los centros de los, digamos, de los expertos en interpretación de datos moleculares y, desde luego, no olvidar nunca, por favor, la maximización, la optimización de las terapias ya conocidas y establecidas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Antonio, también por esta fantástica ponencia. Y a continuación, la doctora Arantxa Manzano, que es compañera de Antonio en el Hospital Clínico de
Madrid y que lleva también, trabaja en la misma unidad de tumores ginecológicos y sarcomas tiroides y de origen desconocido, persona con amplia experiencia en esta patología, lleva ya 10 años trabajando en esto y ha estado formándose en el extranjero durante varios años, sobre todo en el aspecto investigacional, con lo cual yo creo que es la persona perfecta para hablarnos del siguiente tema, que es sobre las dificultades en la investigación en sarcomas, que yo creo que es un tema que va a dar amplios motivos para discusión posteriormente. Arantxa, cuando quieras. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Voy a compartir la pantalla y yo creo que ya se ve, ¿verdad? Bueno, pues me gustaba un poco el tema de hablar de dificultades en la investigación para los sarcomas y más tras las charlas estupendas de mis compañeros. Tengo primero que decir que para mí, bueno, muchas gracias por la invitación, por participar, gracias a Sarga, y es un honor compartir, bueno, esta tarde con todos los compañeros y en especial con Antonio y con Javier, que veían sarcomas cuando nadie veía estos pacientes y la verdad es que luego nos han facilitado las cosas para el resto de las personas. Bueno, si hacemos un poco de números, ya sabéis que los sarcomas son tumores raros que, dependiendo un poco de las series, son un 1 o 3% del total de los tumores diagnosticados en el adulto y dentro de ellos existen diferentes subgrupos de sarcomas de partes blandas, GIS, tumores óseos o sarcomas retroperitoneales con una incidencia de 2-4 casos por cada 100.000 habitantes por año en Europa. Si seguimos haciendo números, esta incidencia en un país de aproximadamente 47 millones de habitantes hace que veamos 1.300, 1.400 casos nuevos de sarcoma en España. Y si vamos más allá y vemos toda la red nacional pública y privada de hospitales, pues existen 791 hospitales públicos privados en España. Imaginaros si no establecemos redes y trabajamos todos en conjunto lo que puede ser en el manejo de una enfermedad rara. Y esto obviamente complica también la investigación. Los sarcomas son tumores raros y, como ha dicho el doctor Casado, ultra raros, es decir, dentro de la rareza hay algunos que son incluso más raros. Tienen diferentes localizaciones, no todos están localizados en las mismas zonas del cuerpo, hay diferentes subtipos histológicos con diferente comportamiento biológico y tienen una diferente base molecular y microambiente tumoral que hace que si ya es difícil investigar en España en el tiempo actual para todos los tumores sólidos, pues es mucho más difícil para los sarcomas. Sabéis que la investigación, existen diferentes aspectos de la investigación. Está por un lado la investigación clínica, que es aquella que se realiza sobre pacientes, la investigación translacional, que es la combinación de la básica con la clínica, es decir, las preguntas surgen de ver a los pacientes y tratan de resolverse en un laboratorio, tratando de dar unas respuestas rápidas o soluciones rápidas a los pacientes. La investigación básica, que es imprescindible en el desarrollo de fármacos y en el desarrollo de hipótesis que se hacen en grupos de laboratorio y otros aspectos de la investigación. Si empezamos por la investigación clínica, lo más conocido probablemente sean los ensayos clínicos, desde los fases 1, que son los que emplean fármacos por primera vez en algunos tumores sólidos, hasta los fases 3, que son los que conllevan la comercialización de fármacos, o algunos fases 2 en sarcomas también conllevan comercialización de fármacos. En general, y creo que es una realidad, existe un bajo interés de farmaindustria, de las farmacéuticas, para financiar ensayos clínicos. No es así para todos, afortunadamente, pero bueno, es algo un poco global. Muchos ensayos que realizamos son académicos, es decir, no están soportados por la industria farmacéutica, no tienen financiación y eso complica la realización de ciertas pruebas dentro de los hospitales, que en ensayos clínicos necesitamos, por ejemplo, escáneres cada muy poco tiempo, mucho más estrecho el intervalo que si lo hacemos asistencialmente, y eso es difícil cuadrar con la práctica asistencial y por lo tanto necesitamos apoyo y colaboración de las gerencias de los hospitales. También lo ha hablado Javier en su ponencia, las nuevas terapias, terapia adoptiva conlleva una infraestructura en los hospitales que no es conocida para los tumores sólidos actuales, requiere pues, un acondicionamiento de la médula ósea, una serie de procesos que no estamos tan acostumbrados y que es complejo llevarlos a cabo en los hospitales clínicos.
Y luego en los sarcomas existe una mayor pérdida de potenciales pacientes para ensayos clínicos por múltiples razones. Muchos pacientes no son derivados a ensayos clínicos que están abiertos. Hay un desconocimiento por parte de algunos compañeros de la cartera de ensayos que están abiertos en los diferentes centros, y en eso yo creo que tenemos que hacer algo de autocrítica a la hora de publicitar nuestros ensayos clínicos porque beneficia a los pacientes. Probablemente la gente que se dedica a hacer sarcomas los conoce, pero la gente que lleva sarcomas y muchos otros tumores, porque es lo que puede hacer en sus hospitales, pues al final es difícil estar actualizado en todo y necesitamos ser más accesibles para ellos. Hay retrasos burocráticos a la hora de remitir pacientes. Hay un problema en el acceso a información médica de pacientes cuando vienen a nuestros centros a veces y mucho más allá de problemas de los propios oncólogos que nos facilitan muchísimo la labor cuando recibimos pacientes, pues a veces hay problemas burocráticos a la hora de que nos entreguen los CDs o las muestras biológicas, y luego el gran problema de cómo gestionamos el desplazamiento de pacientes, sobre todo en aquellos ensayos que no tienen financiación, y cómo les hacemos sus visitas a centros con ensayos de una manera más soportable y más llevadera, tanto económica como emocional. Si hablamos de investigación translacional, creo que es muy importante hablar de la muestra. La muestra lo es todo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javier, que una vez que conozcamos el microambiente tumoral, es decir, todo lo que rodea al tumor en sí, tenemos puertas más abiertas para poder desarrollar nuevos fármacos y nuevas terapias que sean eficaces. Esta diapositiva es solo para poner de una manera gráfica lo que ya os han contado mis compañeros, y es cómo de complejo es el tumor. Está formado por células diferentes dentro del propio tumor, incluso no todas las células tumorales son iguales y están influidas por un entramado entre estroma, células inmunes, tumor, vasos sanguíneos y otras estructuras. Y dentro del sistema inmune tampoco solo hablamos de células T, hablamos de células T, de células natural killers, de macrófagos, células presentadoras de antígeno, y todo esto está entremezclado en los sarcomas, y cada sarcoma tiene su microambiente tumoral que hay que estudiar para poder hacer desarrollo de terapias específicas. Al final, el paso previo a realizar ensayos clínicos en pacientes es el testado de fármacos en modelos animales, clásicamente los ratones. Ya sabéis que los ratones, bueno, se pueden generar a partir de o bien líneas celulares, es decir, de tumores que crecen en placas Petri, pero que carecen de todo ese microambiente tumoral, y por lo tanto la respuesta a fármacos evaluada en estos CDX es un poco más limitada, y de hecho se cree que tan solo un 5% de los fármacos testados en ratones llegan a comercializarse después tras todos los pasos de desarrollo. Y luego los PDX, que son más complejos y que tienen parte de tumor de un paciente implantado en un ratón, y por lo tanto es más biológicamente parecido cuando lo testamos las drogas en estos ratones. Ten en cuenta que cuando testamos inmunoterapia no podemos utilizar este tipo de modelos, porque estos ratones, para que pueda crecer el tumor, no tienen sistema inmune, y por lo tanto no podemos probar inmunoterapia, y tenemos que utilizar otros modelos que son más caros y que son más difíciles de interpretar. Lo que solemos ver cuando nosotros hacemos ratones es, bueno, cogemos el trozo de tumor, lo secuenciamos, sabemos qué características moleculares tiene ese tumor, lo implantamos en un ratón, conservamos también material para hacer otra serie de estudios, y muchas veces probamos fármacos en el ratón para ver si son o no eficaces, y combinamos fármacos entre ellos, e incluso podemos generar modelos resistentes a ciertas terapias para poder investigar mecanismos de resistencia. Problemas que tenemos asociados a la investigación translacional: la obtención de la muestra no siempre es fácil. Nosotros, que somos oncólogos médicos, no tenemos la muestra, dependemos de nuestros cirujanos y de nuestros patólogos, y eso implica un tiempo extra a su hacer habitual, y necesitamos tener un equipo multidisciplinar que funcione bien para tener la muestra. El procesamiento de la muestra es imprescindible, tiene que llegar en un tiempo real a un laboratorio, porque si no la muestra, las células tumorales no son viables o perdemos viabilidad. Existen pocos modelos animales en comparación con otros tumores sólidos, y desde luego no para todos los subtipos de sarcomas, con lo tanto no siempre se puede hacer experimentación in vivo en todos los subtipos. El intercambio de muestras entre centros, entre comunidades autónomas y entre países es complejo, siempre hay muchas trabas burocráticas. Por otro lado, hay una gran competición con otros tumores sólidos para obtener financiación pública de proyectos, y estos proyectos financiados generalmente son a corto plazo. Probablemente lo que tardemos en estudiar en un cáncer de mama o en un cáncer de pulmón podamos tener resultados en 2 años, no sea así
en sarcomas, donde mucho del tiempo podemos perder en seleccionar los pacientes y no tener las muestras. Y luego algo crítico y que ahora es muy candente con la nueva ley de investigación es intentar mantener grupos estables de investigación en el laboratorio. Nosotros que nos veis aquí hablando de investigación, pues obviamente tenemos a un equipo detrás que es el que está en los laboratorios, y si no conseguimos establecer ese personal de una manera estable, es difícil mantener líneas de investigación a medio plazo. Con respecto a la investigación básica, los principales problemas que yo veo es que en ocasiones, y no porque sea una decisión suya, están alejados de la clínica y de la aplicabilidad de sus investigaciones a lo que necesitamos con los pacientes. Existe poca comunicación entre grupos y creo que existen pocos espacios colaborativos donde los clínicos y los básicos puedan intercambiar ideas en un ambiente afable y sin muchas presiones para poder mejorar todos y ganar. En este sentido, me consta que hay algunas sociedades como ASEICA que está intentando revertir este tipo de hándicap, intentar juntar clínicos y básicos para lograr mejores resultados. Y luego hay una poca formación de los clínicos. Al final los clínicos estamos formados en oncología. Yo creo que la oncología médica de España es una de las mejores del mundo, pero es verdad que aprender de investigación te requiere casi una segunda carrera, y eso es algo que es difícil para todo el mundo y debería estar favorecido y apoyado por nuestros hospitales y por nuestras, toda la arquitectura del ministerio y el país. Y finalmente existen otras formas de investigar más allá de la investigación clínica. A lo mejor tenemos que invertir en cosas más novedosas, pero bueno, si ya es difícil realizar investigación clínica y translacional y básica en sarcomas, es mucho más difícil ir más allá. Pero bueno, se están moviendo investigaciones como de radiomics, de técnicas radiológicas para seleccionar terapias para pacientes, inteligencia artificial, datos de vida real, centrarnos en aspectos de calidad de vida, medicina preventiva, técnicas de diagnóstico precoz, centrarnos en el largo superviviente, que también en esos campos puede haber investigación. Y otro de los hándicaps es el acceso a la secuenciación universal. En otros tumores nos llevan muchísimo por delante porque tienen mucho conocimiento molecular gracias a las plataformas de secuenciación. En este sentido, bueno, la RTC tiene un proyecto de intentar utilizar secuenciación para tumores raros, no solo sarcomas, e intentar generar un biobanco de muestras. Y simplemente como ejemplo, este es un trabajo de un centro holandés de 83 pacientes con sarcoma y secuenciación, en el que se ve la utilidad de la secuenciación para nuestros pacientes. Hasta en 7 pacientes de 83 se diagnosticaron variantes germinales que tienen implicaciones en el paciente y en la propia familia. En un 14% de los pacientes hubo un cambio de diagnóstico y en un 8% un cambio en el plan del tratamiento con respecto a lo que estaba planificado, y en un 36% se encontraron biomarcadores potencialmente accionables, lo mismo no en ese momento, pero podía ser la puerta a ensayos clínicos. Con todo lo que os he contado, cómo hacer investigación en sarcomas, pues es muy complejo, como habéis podido ver. Los registros, ya sabéis, o si no lo sabéis os lo cuento, el GEIS es bastante pionero en tener registros para poder tener toda la información de pacientes con sarcomas a nivel estatal, pero estos registros creo que debemos moverlos a registros internacionales, incorporar datos de vida real e inteligencia artificial para sacar conclusiones y ligar los datos de los registros a los biobancos, es decir, a muestras de pacientes. Con respecto a las muestras, como ya he dicho, generar equipos es imprescindible, fomentar los biobancos y la investigación a través de biobancos, es decir, en vez de recabar tú las muestras, ya están disponibles en biobancos, tienes un proyecto y las utilizas de allí, y facilitar el movimiento de las muestras entre centros. Con respecto a la infraestructura, creo que debemos movilizar fondos o maneras de utilizar secuenciación para nuestros pacientes, mantener y fomentar laboratorios estables, y tenemos que invertir en la formación tanto de la gente del laboratorio como de los clínicos para poder avanzar. Imprescindible trabajar en redes nacionales. Ya sabéis que estamos divididos en CESURes de sarcomas, pero también hay centros que llevan muchos años viendo sarcomas y no son CESURes, que hacen muy bien su trabajo, y luego hay centros más pequeños que quizá por volumen no pueden ver sarcomas, en los cuales debemos establecer un feedback con ellos, decir qué se hace con sus pacientes, establecerlos como un pilar, y eso creo que también es base para poder avanzar. Y trabajo en redes internacionales. Y como manera final, bueno, pues con respecto a la financiación,
Creo que se deben reservar financiación pública específica y acotada para tumores raros con unas características de la convocatoria adaptadas a este tipo de patología, y que probablemente las asociaciones de pacientes o asociaciones sin ánimo de lucro deban aprender a trabajar en conjunto y hacer cofinanciación, porque la investigación requiere mucho dinero y a veces, aunque todo el esfuerzo que llega, a veces son pequeños impulsos, pero no cubren un proyecto entero o todo el tiempo de investigación. Todo esto se hace haciendo equipo entre especialistas, entre centros, entre países, grupos de investigación, entre las farmas, pero sobre todo necesitamos ayuda de las instituciones porque es importante que sepan todas estas limitaciones para poder ayudarnos. Y simplemente termino pues hablando de equipo, pues hablando del mío. Que tenemos nuestro comité de sarcomas en un lado, que es muy extenso, y luego toda la parte de investigación, que sin ellos no podríamos hacer nada de lo que hacemos. Y nada, gracias. Muchísimas gracias, Arantxa, por dejarnos tan claro las dificultades que hay para los diferentes tipos de investigación en sarcomas. Es un tumor muy raro, sí que probablemente la mayor dificultad es el tema también de la penetración, que no tenemos en otro tipo de tumores. Pero estas dificultades que has comentado, yo creo que también las tenemos en todos los ámbitos de la oncología, ¿no? Y ya para terminar, la doctora María Quindós, bueno, amiga y compañera, es oncóloga médica en el Hospital Clínico, en el CHUAC, en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Bueno, es responsable de la unidad de tumores ginecológicos y melanomas, y amplia conocida y investigadora de múltiples ensayos en estas patologías, y nos va a hablar sobre los avances en melanoma, ¿no? Desde el punto de vista tanto de la terapia dirigida como de la inmunoterapia. Cuando quieras, María. Muchas gracias, Sergio. Quiero agradecer también a Sagra la invitación y la oportunidad de participar en este webinar con grandes expertos en el tratamiento e investigación en sarcomas, que nos han hecho, yo creo, aprender mucho y nos han enseñado mucho esta tarde. Y yo os voy a hablar sobre el melanoma. Los avances que hemos tenido en los últimos años en el melanoma gracias a la terapia dirigida y a la inmunoterapia. Un poquito de epidemiología, pues en el mundo la incidencia del melanoma son más de 320.000 casos. En España está en torno a 6.170 casos nuevos al año, y aunque sabemos que no es el tumor cutáneo más frecuente, sí es el que causa el 80% de las muertes. Anualmente, en el año 2020, se registraron más de 50.000 muertes por melanoma. Es importante esta frase de la Sociedad Española de Oncología Médica, o a mí me la parece, es que en oncología todos los avances se escriben con mayúsculas, porque los avances en oncología van a aumentar la esperanza de nuestros pacientes y también su calidad de vida. Como ya nos ha explicado ahora mismo muy bien la doctora Manzano, es importantísimo la investigación, porque nos aporta un conocimiento sobre las enfermedades, nos ayuda a descubrir potenciales dianas terapéuticas, y esto puede dar lugar a nuevos fármacos y a la vez mejorar la evolución de las enfermedades oncológicas y la calidad de vida de nuestros pacientes. En el tratamiento, aquí ya en general, oncológico de todos los tumores, más allá de los tratamientos que son todavía muy importantes como la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia tradicional, hemos añadido a nuestro arsenal terapéutico poquito a poco en todas las patologías un tratamiento, una medicina un poquito más personalizada con las terapias dirigidas y la inmunoterapia. Estamos intentando un poquito cambiar el concepto. Hasta ahora dábamos un tratamiento y observábamos qué pasaba, y ahora intentamos estudiar más el tumor para elegir qué tratamiento pueda ser más eficaz según sus alteraciones moleculares, sin olvidarnos de las características clínicas también del paciente. Intentamos hacer una medicina más de precisión, con una base biológica, identificar biomarcador e investigar una terapia dirigida para ese biomarcador. ¿Qué pasa en el melanoma? Pues fue muy importante el proyecto del Atlas Genoma, no solo en melanoma, sino en otros tumores, que es la secuenciación
del genoma del melanoma, porque se identificaron varios subtipos genómicos y obtuvimos ahí una diana terapéutica como es el BRAF V600, que está recomendado testar en todos los melanomas desde los estadios iniciales hasta los estadios avanzados. También es importante testar en ERAS, aunque por ahora no tiene ningún tratamiento dirigido aprobado. El CKIT, sobre todo en melanomas de mucosas y lentiginoso acral, la expresión de PDL1 y actualmente tenemos tratamiento dirigido en melanomas con mutación BRAF. En la evolución del tratamiento de este melanoma metastásico pasamos de cirugía y radioterapia ya en los siglos pasados a la quimioterapia. Empezamos una inmunoterapia básica con interferón hasta disponer ahora en nuestro arsenal terapéutico de fármacos anti-PD1, anti-CTLA4, la combinación de ambos desde el punto de la inmunoterapia y 3 combinaciones de terapia dirigida inhibiendo el BRAF y el MEK. El pasado, vemos este metaanálisis de la supervivencia global de melanoma en 2008 con unas medianas de supervivencia global de apenas 6 meses y eran unos resultados muy pobres. Pero en el presente ya tenemos una visión más optimista. Podemos ver en este eje de abscisas que ya estamos hablando de años, calculando en años la supervivencia en los pacientes con melanoma avanzado metastásico. Y esto ha sido gracias a la incorporación de estos nuevos tratamientos. Y como también ya nos dijo Yara al principio, es muy importante abrir puertas en oncología y también en el melanoma, que va a aumentar la esperanza de los pacientes. A la hora de tomar decisiones en el tratamiento tenemos que tener en cuenta las características clínicas también del paciente, sus comorbilidades, cómo están sus órganos y su función cardíaca, sus deseos, su estado general y también la carga de enfermedad tumoral que tiene. Es importante y es pronóstico en melanoma los niveles de LDH, es un factor pronóstico negativo si tiene metástasis cerebrales y es importante conocer el estado del BRAF. No nos podemos olvidar de los objetivos en el tratamiento, en este caso del melanoma metastásico, que inicialmente es un control de síntomas, pero siempre si se puede tenemos que intentar mejorar la supervivencia a costa de la menor toxicidad posible y con un impacto positivo en la calidad de vida de nuestros pacientes. Ya con la terapia dirigida tenemos la vía de las MAC quinasas, que es una vía driver y que se encuentra en la génesis del desarrollo del melanoma. Esta vía se encuentra activada y favorece la proliferación y supervivencia de las células tumorales. Tenemos la diana terapéutica BRAF y inhibiendo la vía en BRAF y en MEK tenemos unos resultados de eficacia en los fase 3 pivotales con las 3 combinaciones que se encuentran actualmente disponibles en el mercado. La terapia dirigida produce una tasa de respuestas elevada, en torno a un 60, un 70%, y ya los estudios tienen un largo seguimiento a 5 años con una proporción de pacientes vivos en torno a un 34-35% que no habíamos visto si pasamos a 10 años antes. Perdón que ha habido aquí un problemilla técnico, vamos a seguir con la presentación. Aquí tenemos otro caso también de buena respuesta a la inmunoterapia en melanoma, en un paciente con metástasis en localizaciones poco frecuentes como puede ser la glándula suprarrenal, y vemos después cómo con la inmunoterapia esas lesiones desaparecen. Pero no nos podemos olvidar tampoco de los efectos secundarios inmunorrelacionados que pueden afectar a cualquier órgano o a cualquier tejido y que sabemos que pueden también perdurar un poquito más en el tiempo. Por eso es muy importante una identificación temprana y ponerle el tratamiento, que generalmente es inmunosuprimir con corticoides, para que no lleguen a ser más severos. A la hora de evaluar a un paciente antes de iniciar el tratamiento hay que conocer sus condiciones basales, deben de estar bien informados de los efectos secundarios, en este caso de la inmunoterapia, tener las medidas
medidas preventivas si es posible y comunicarlos cuando se tienen lo antes posible, ya que esto va a favorecer un diagnóstico temprano y poner un tratamiento certero siguiendo las guías clínicas pertinentes y así posibilitar una menor probabilidad de efectos secundarios graves. Es importante también intervenir en el control de síntomas, ya que puede mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y favorece la adherencia a los tratamientos y optimizar los potenciales beneficios. Y lo que es muy importante también es una buena comunicación y apoyo a los pacientes y familiares por parte de los médicos y la enfermería, ya que es un aspecto clave. También destacar que en el melanoma y en los otros tumores son fundamentales los comités de tumores multidisciplinares y también el Molecular Tumor Board es importante irlo incluyendo en nuestra actividad diaria, que nos va a ayudar también ahora que esperemos que podamos introducir cada vez más la secuenciación genómica a interpretar los resultados, y no nos podemos olvidar de la importancia de la cooperación multidisciplinar, del trabajo en equipo, siempre teniendo en cuenta que el paciente debe ser el centro de nuestro sistema sanitario. Y ya unos datos positivos para concluir es esta gran mejoría del porcentaje de pacientes vivos a 5 años con melanoma con la introducción de estos nuevos tratamientos. Y me gusta este especie de cómic de la Sociedad Americana del Cáncer, porque es muy importante el apoyo a nuestros pacientes, no solo tampoco por parte de los médicos, sino también por parte de los amigos y de los familiares. Muchas gracias por vuestra atención. Nada, muchísimas gracias, María, por tu excelente presentación. Y bueno, si quieres, casi como te tienes que ir a las 7:30, ¿no? María, tenemos ahí 5 minutos que podemos aprovechar para hacer preguntas de tu bloque de melanoma y después ya pasamos a la de sarcomas, que además hay un mogollón de preguntas de la red para los ponentes de sarcomas. Yo tengo 2 preguntas, bueno, hay una del público para ti, pero tengo una pregunta para ti, María. Bueno, el melanoma obviamente pues, es uno de los paradigmas de largos supervivientes conseguidos con la inmunoterapia, ¿no? Y también ahora pues, con las terapias dirigidas, con largos supervivientes a 5 años, sobre todo en los de buen pronóstico. ¿Podemos estar hablando de curación o esto sería una falsa esperanza que transmitimos a nuestros pacientes? Y si hay algún subgrupo que creemos que puede estar dentro de esta palabra. Claro, yo creo que ahora ya con un seguimiento a 5 o 6 años y medio, sí que en un porcentaje de pacientes, aunque es pequeño, y lo estamos viendo ya en las consultas, cuando llevan 5 y 6 años con respuesta completa sin recaer la enfermedad, podemos, no sé si de curación, pero desde luego largos supervivientes. Y las características generalmente clínicas de esos largos supervivientes son pacientes con buen estado general, con una carga tumoral generalmente bajita, metástasis pues a lo mejor en ganglios linfáticos o pulmonares y pocas localizaciones metastásicas y LDH normal. Esos son, en mi experiencia y también un poco lo que nos dice la evidencia científica, los pacientes que son esos largos supervivientes. Aunque a veces también tenemos sorpresas, incluso hay estudios ahora de pacientes con metástasis cerebrales asintomáticas y las coges pronto con largas supervivencias en melanoma. Vale. Pues hay una pregunta del público que habla de, bueno, con respecto a las toxicidades, ¿no? Si después de una toxicidad importante, grado 3 o grado 4, pues si te plantearías a nivel asistencial, ya sé que dentro de ensayos clínicos, ¿no? Volver a reintroducir un fármaco inmunoterápico, ¿vale? Claro. Una vez resuelta la toxicidad. Hombre, en los estudios con inmunoterapia, sobre todo en la doble combinación, que tiene un porcentaje de efectos secundarios muy elevado, se ha visto en los estudios y se ha visto que a pesar de parar el tratamiento, la eficacia de la inmunoterapia persiste en el tiempo. En el 0,67 yo creo que en la doble combinación hay hasta un 77% a 6 años y medio de los pacientes que siguen vivos que no necesitaron nuevos tratamientos. En práctica clínica hay que elegir muy bien
bien a qué paciente se le puede plantear, porque una toxicidad grado 4 yo creo que no lo plantearía nunca un retratamiento, porque es que valorando riesgos, beneficios, hay que tenerlo en cuenta, las posibilidades de que vuelva a responder el paciente. Y en grado 3 depende qué tipo de toxicidad grado 3, pero bueno, es bastante complicado reintroducirla, porque los riesgos son bastante elevados. Y no tenemos tampoco mucha evidencia científica para reintroducir. Vale. Pues nada, muy bien, María. Cuando quieras puedes dejarlo porque ya son las 7:30. Muchas gracias, Sergio, y gracias a todos. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Y pasamos, si queréis, al bloque de sarcomas. Tenemos media hora para la discusión. Yo creo que podemos participar todos, ¿no? Podemos responder todas las preguntas que hagamos. Y creo que Rafa también, que está ahí, que está congelado, también puede hacer preguntas si quiere. Hay una primera, hay muchas preguntas, pero bueno, sí, particulares. Hay una dirigida por Javier Martín, pero bueno, yo creo que la podéis contestar a cualquiera de vosotros, ¿no? Dice un paciente, José Luis Quintia, con un tipo de sarcoma en el seno maxilar de origen desconocido, cuál es la eficacia de la inmunoterapia y si es normal la inflamación del tumor o zona tumoral en ese tipo de tratamiento, con este tipo de tratamiento antes de la propia recesión del tumor. Habría que saber, querido oyente, habría que saber el subtipo de sarcoma que se diagnosticó. No habría un sarcoma de origen desconocido, pero sí que es verdad que hay sarcomas que se llaman NOS, que no se sabe realmente qué etiqueta ponerle, ¿no? Digamos que si es un sarcoma NOS, es decir, que no se puede especificar el subtipo de las familias de sarcomas que la OMS, digamos que determina, entonces, bueno, ahí habría que ver otros conceptos. No tenemos información que avale el uso de inmunoterapia como terapia estándar, pero sí que le invitaríamos a lo mejor a buscar algún estudio, algún ensayo clínico de inmunomodulación si han fallado en las terapias de primera y segunda línea habituales en sarcomas de partes blandas en general, ¿no? Bueno, yo voy a hacer unas preguntas tal como están ordenadas, pero bueno, un poco como las hacen ellos, porque creo que conviene que bueno, hablar en este lenguaje para que también lo entiendan, ¿no? Sí. Hay otra pregunta en concreto, es sobre el liposarcoma mixoide, si es más eficaz la terapia celular que la inmunoterapia, aunque bueno, estos estudios son pequeños, ¿no? Tampoco... Sí, yo diría que sí. Es verdad que todavía la terapia celular está todavía en fase de, yo diría, embrionaria, ¿no? Porque hay ensayos fase 2, ¿no? Y en esos ensayos fase 2, cuando se ha ido a atacar dos antígenos, el MAGE-A4 y el NY-ESO1, son neoantígenos que expresan el liposarcoma mixoide y es verdad que el índice de respuestas es bueno, ¿no? Más que el que se consigue con anti-PD1. Eso es verdad. Pero, sin embargo, en el liposarcoma mixoide, hoy por hoy nadie supera, ni siquiera la terapia celular, por ahora, lo que consigue antraciclinas y lo que puede conseguir trabectedina, solas o en combinación con radioterapia. Es verdad que es una esperanza de futuro, pero no sabemos exactamente en qué fase de la enfermedad podría tener cabida una terapia celular. Y si van a seguir apostando por ella, porque el problema de la terapia celular en sarcomas es la expresión de HLA que sea, digamos, compatible, es muy baja, es menos del 20%. Entonces, eso lastra mucho la posibilidad de un desarrollo adecuado de esta terapia celular. Podéis también participar, responder a los demás si queréis que haya algo que podáis añadir, vamos. También nos preguntan desde el público, bueno, su pregunta es así, estas también generales, es otra sobre un tipo también específico de sarcoma, el condrosarcoma mixoide esquelético, y preguntan bueno, sobre la posibilidad, por qué es tan importante la secuenciación genómica, ¿no? Y bueno, cuál es el mejor tratamiento en el caso de este diagnóstico.
No sé si quieres O contestar. sea, de cara a la secuenciación, o sea, al final, cuando tenemos tumores raros y la prevalencia de alteraciones moleculares es infrecuente dentro de lo infrecuente que son los sarcomas, la única manera de detectarlos es hacer una secuenciación prácticamente global a todos los pacientes, porque si no es difícil detectar alteraciones moleculares que tengan un tratamiento específico o que lo vayan a tener en un futuro si no hacemos una secuenciación sistemática. Y esto es la complejidad que tenemos ahora para hacer que los pacientes accedan a esas plataformas. Es decir, la secuenciación no va a cambiar la decisión terapéutica en la mayoría de los pacientes, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero en los porcentaje pequeño que encontramos una alteración que tiene un tratamiento específico, es un tratamiento que generalmente suele impactar mucho en el beneficio de las terapias y en el beneficio del paciente. Entonces, por eso son muy importantes las secuenciaciones. Y pregunta un poco también por cuál sería el tratamiento específico para ese tipo de tumores, aunque tú hablas sobre inhibidores de receptor, etcétera, ¿no? No sé si queréis aportar algo ahí. Sí, es un condrosarcoma pues, más infrecuente que el resto de los condrosarcomas y de hecho clásicamente los hemos tratado con quimioterapia cuando los condrosarcomas no son tan respondedores y bueno, pues hay que ir encontrando terapias dirigidas. Por ahora el tratamiento más reconocible, por así decir, en el condrosarcoma mixoide extraesquelético serían los antiangiogénicos como primera línea. El primer ensayo clínico hecho pues, lo hicimos con el grupo italiano y es un Lancet Oncology de hace unos 2 años o 3 con pazopanib. La rotación de antiangiogénicos es interesante también. Y la combinación de antiangiogénicos con anti-PD1 es algo que estamos explorando en el Immunosar 2. O sea que una recomendación interesante es también en Immunosar 1 se han incluido pacientes con este tipo de tumor, que es un tumor, por otra parte, muy paucisintomático, muy indolente. Como traslocación específica que involucra el gen de Lewin, pues también será interesante explorar otras vulnerabilidades del tumor, como puede ser el estrés replicativo. Ahí entran en juego fármacos nuevos que pueden inhibir ATR, que son proteínas de control de ciclo celular, por ejemplo. Pero hoy por hoy, si tuviéramos que decir cuál es el tratamiento más eficaz en esta entidad, serían los antiangiogénicos en primer lugar, y yo diría que muy prometedores, pero todavía experimentales, los anti-PD1 en combinación con antiangiogénicos nos parece más estratégico, ¿no? Y lo demás son apuestas, digamos, de investigación. Es verdad que los inhibidores de mTOR, hay publicaciones con respuestas y de hecho es algo que hay que explorarlo en esta entidad, en algún momento de la evolución, eso es interesantísimo también. Pero bueno, yo creo que todavía no hemos encontrado una diana inequívoca en esta entidad. Vale. Y después hay una pregunta para Antonio. También es una pregunta muy específica, ¿no? Que dice si un sarcoma miofibrolástico inflamatorio, si falla la quimioterapia, ¿qué alternativas terapéuticas pueden quedarnos? Sí, en este tipo de enfermedad ahora se ha descrito la posibilidad de tratarlos con crizotinib o con fármacos muy similares. Muchos de ellos, independientemente de que pudieran tener una translocación específica, aunque parece que el grupo que tiene esta translocación, este cambio genómico, puede beneficiarse más, pero son enfermos que tienen de alguna forma esta posibilidad terapéutica. Es un tumor, no es muy común y por tanto no hay grandes series publicadas. El estudio de la EORTC, CREATE, ahí se pudo ver, fue de lo primero que se pudo, averiguar que este tipo de enfoque molecular, pero es cierto que los datos que tenemos de otras terapias son muy limitados. Son muy limitados. Entonces tendríamos la posibilidad de tratar a estos pacientes, tanto si tienen el reordenamiento, que nos gusta verlo, como si no, la posibilidad de intentar un tratamiento con este tipo de fármacos, tipo crizotinib. Un poco lo que podría decirle a ese oyente o a ese paciente. Y ya para acabar por las preguntas también más específicas y ya pasamos a preguntas más generales, que en las que creo que podéis colaborar todas. Hay una pregunta en concreto que nos dice qué avances hay en esos momentos en los sarcomas mamarios. No sé si tú, Antonio, también puedes comentar algo en ese sentido. Bueno, vamos a ver. Lo que solemos ver es sobre todo
angiosarcomas en el ámbito, en lo que es el área de la mama y loco regional. Lo más frecuente que solemos ver son angiosarcomas. Muchos de ellos tienen que ver con radioterapias previamente administradas. Aunque también podemos ver una lesión excepcionalmente incomún, digamos, que son lo que llamamos los tumores filodes, que pueden ser, hay variantes que son de comportamiento benigno, pero hay también variantes de tumores filodes que son altamente problemáticos en cuanto a que tienen una alta tasa de recurrencia locorregional y deberían de tratarse en centros que tengan una mínima experiencia. Estos casos requieren un enfoque quirúrgico muy especializado y muy digamos, focalizado en conseguir una cirugía resolutiva en estas enfermas. En cuanto a los angiosarcomas, no varían sustancialmente los enfoques terapéuticos, en mi opinión, respecto a los que están descritos en la literatura. Cuando podemos tener un rescate quirúrgico y no es de entrada a la paciente tratable con una cirugía o una cirugía radioterapia, intentamos un tratamiento médico lo más eficaz posible. Para mí, la combinación de doxorubicina y fosfamida es la primera intención. Sé que para otros autores es el taxón semanal, pero en mi opinión, doxorubicina y fosfamida puede ser la primera opción a dosis óptimas, plenas, para intentar rescatar posteriormente a una paciente. Tenemos datos muy interesantes de pazopanib. Este tumor es distinto al condrosarcoma mesenquimal extraesquelético que se ha comentado anteriormente. Es un tumor más agresivo, es un tumor no tan indolente como el anterior, donde no te permite y donde los datos de antiangiogénesis son relativamente buenos en los dos ámbitos. Pero este tumor, si hay posibilidades en fase locorregional recurrente o en fase oligometastásica, si hay alguna posibilidad de rescate posterior quirúrgico, es importante utilizar terapias lo más contundentemente posibles. Nosotros vemos todos los años varios angiosarcomas relacionados con tratamientos previos de cáncer. Requiere un diagnóstico diferencial muy delicado. Hay lesiones que pueden simular un angiosarcoma. Hay que tener cuidado. Sí. Muy bien. Hay que comentar otras dos preguntas también específicas sobre tipos histológicos muy concretos, como por ejemplo la primera de ellas sobre el sarcoma sinovial y los tratamientos de los que disponemos ahora. No sé si puedes también responderla. Quizás el doctor Martín podría comentar, Sí, hay datos interesantes de investigación que él ha comentado. Yo puedo hablar un poquito también de los tratamientos más convencionales, pero Javier, si te parece, yo creo que quizá la audiencia está esperando lo que has comentado sobre los tratamientos de inmunoterapia específicos de antígenos. Sí, es uno de los sarcomas que más expresan neoantígenos, ¿no? Los neoantígenos que hemos comentado, ese nombre de NYSO1 y el MAGEA4, ¿no? Entonces, el sinovial es el que más los expresa y ha sido el pionero en esta terapia. Pero es verdad que solo tenemos fases 2 y hechos por dos compañías, Adaptimmune y GSK, pero les estamos alentando a que no dejen de investigar en sarcomas, porque ellos creo que en su estrategia creían que solo con un estudio fase 2 ya tendrían una aprobación regulatoria. Eso es muy difícil. Y sobre todo en un ámbito heterogéneo que puede ser en segundas, terceras o cuartas líneas. Sabemos que es activo. El lastre es que no expresan HLA compatible la inmensa mayoría, o sea, solo lo expresan un 20%. Entonces eso hace que un 80% no serían candidatos a este tipo de terapia y eso también es importante saberlo. Y como les digo, yo sería muy partidario de avanzar, o sea, de adelantar este tipo de terapia en etapas tempranas de la enfermedad, ¿no? Ahí yo creo que podría ser muy interesante. Pero claro, no llegaríamos al grueso de todos los pacientes que tienen sarcoma sinovial. Por lo tanto, hay que seguir investigando. Hay que seguir viendo cuáles son... conocemos muy bien el tránsito de fusión y hay que seguir investigando en esas dianas de ese tránsito de fusión, ¿no? Mientras tanto, sabemos que la combinación de ifosfamida es muy importante, trabectedina también lo es, y bueno, y yo creo que hay muchas moléculas que están en fase de investigación actualmente y creo que eso
nos tiene que dar buenas noticias en la próxima década. Tiene que ser una de las décadas buenas para el sarcoma sinovial, con la investigación que está habiendo ahora en esta entidad, ¿no? Muy bien. Y hay una última pregunta de tipos específicos. Es para Antonio, que nos preguntan sobre el papel de la inmunoterapia en los liposarcomas retroperitoneales indiferenciados. El papel de la inmunoterapia. Bueno, el tema de la inmunoterapia lo ha desarrollado muy bien nuestro compañero Javier Martín. Yo quiero decir que la inmunoterapia, a pesar de los datos que estamos manejando en los últimos años, no tenemos aprobaciones todavía de las agencias de ninguna estrategia. Y esto, incluso en algunos subtipos donde sabemos que puede tener utilidad, como puede ser un liposarcoma desdiferenciado. Quisiera remarcar que es muy importante utilizar bien en este grupo de pacientes las terapias ya disponibles, y hay otras vías también de investigación importantes en liposarcomas desdiferenciados. Lo primero, intentar siempre las discusiones multidisciplinarias para intentar la mejor opción estratégica para cada paciente. Si desgraciadamente los enfermos recaen a pesar de los mejores tratamientos convencionales disponibles, es interesante también las vías de investigación, que las hay, a través de, por ejemplo, fármacos que pueden actuar en lo que llamamos el ámbito de las ciclinas, que ya están algunos fármacos comercializados en otros tumores, como los tumores de mama, pero que pueden ser interesantes para los pacientes con liposarcomas desdiferenciados. Hay una gama de quimioterapia que puede ser útil, no desdeñemos, no descartemos los tratamientos de quimioterapia. Y obviamente los liposarcomas desdiferenciados, algunos pacientes se pueden beneficiar de inmunoterapia. El problema es que no tenemos aprobaciones de las agencias y son medicamentos difíciles de conseguir fuera de estudios clínicos. Y por tanto, aunque se están refinando las estrategias de inmunoterapia, no podemos asegurarle a los pacientes que están ahora en la audiencia que de manera, digamos, fuera de un estudio clínico podamos conseguirles un tratamiento de inmunoterapia, porque las autoridades sanitarias no tienen todavía los suficientes datos como para proceder a una aprobación que, por otra parte, tienen que solicitar las compañías que producen estos medicamentos. Lo que muy bien, además acabas de contestar otra de las preguntas de la audiencia. Rafa, ¿has levantado la mano? Sí, yo en relación a lo que acaba de decir Antonio, bueno, primero felicitaros por las charlas a todos. Yo en relación con lo que acabas de decir, ¿cómo podríamos entre todos mejorar el acceso a los pacientes o el acceso a los fármacos a los pacientes? Porque sin duda alguna, pues la prevención es muy importante, pero el tratamiento y el tratamiento farmacológico va a ser clave en los próximos años. Y con los planteamientos actuales de las agencias reguladoras, tanto de la EMA como las nacionales, no entienden que el futuro va por alteraciones moleculares y no por grandes ensayos clínicos. Me gustaría ver vuestra opinión y también la de la Asociación de Pacientes de Sarcomas. Pues si me permite, Rafael, muy brevemente, precisamente este sábado, este viernes pasado, hemos coincidido el doctor Javier Martín y yo en una reunión de sarcomas, y precisamente hablando con él me comentaba, no podemos permanecer inactivos o pasivos frente a esta situación, tenemos que ser activos. Ahora le pasaré la palabra para que él lo explique. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, es decir, tenemos que sensibilizar a las autoridades de la relevancia que tiene el acceso a las terapias, y a veces en tumores muy raros o poco raros, ultra raros, perdón, necesitamos una mayor comprensión por parte de estas instituciones. Pero yo quisiera también hacer hincapié, estoy de acuerdo contigo en que las terapias van a ir quizá en el próximo futuro más en desarrollo en relación al conocimiento biológico molecular que quizá a los grandes ensayos clínicos, pero es que en sarcomas retroperitoneales llevamos un retraso extraordinario. En más de 25 o 30 años ni siquiera hemos sido capaces de responder una pregunta muy sencilla, y es si un tratamiento quimioterápico, que puede ser efectivo en una variedad de subtipos histológicos, y en los sarcomas retroperitoneales están muy perfilados, ni siquiera hemos sido capaces de contestar si la quimioterapia previa a la cirugía ayuda en algún parámetro. Ni siquiera hemos sido capaces de contestar esto. Pero dicho ya este punto, quisiera comentarte
que tienes toda la razón y que sin la complicidad de las autoridades que deberían de estar en nuestras reuniones científicas y nuestros foros, no vamos a poder hacer un gran cambio y tendremos que movernos como Javier lo ha hecho también durante mucho tiempo. Javier, en esto me gustaría que comentaras algo. Sí, ¿no? Estamos en la misma línea, es decir, que hay situaciones que afectan no solo al grupo, por ejemplo, de sarcomas, sino a otros grupos cooperativos, incluso la SEOM, ¿verdad? O sea, en España y Portugal creo que son los dos únicos países de Europa Occidental en los que no se han aprobado inhibidores de NTRK, por ejemplo, ¿no? Después de 3 años. O sea, se aprobaron por la EMA en 2019, pero en España ha llevado 3 años la negociación de precio y me consta que el precio español no tiene nada que ver con el precio alemán y es bastante asumible en el orden, digamos, de lo que cuestan fármacos de diana terapéutica y lo han denegado finalmente. O sea que eso ha sido una sorpresa mayúscula, ¿no? Después de 3 años de negociación, que la ley dice que se tiene que tomar un periodo de tiempo razonable que decreta en 3 meses, ¿no? Estamos sufriendo también un retraso pues, en fármacos que cambian y que conceden un aumento de supervivencia en GIST, por ejemplo, con el caso de ripretinib o con el caso de avapritinib en los GIST resistentes, ¿no? Entonces, eso es algo que no entendemos, ¿no? Porque en algunos países de Europa pues es mucho más rápido que en otros, ¿no? La aprobación de fármacos que ya tiene una aprobación por la Agencia Regulatoria Europea, que nos afecta a todos. O sea, cuando Europa aprueba un fármaco, la ley dice que ese fármaco tiene que poderse dar en todos los países de la Unión Europea. Es verdad que luego hay unas matizaciones, que es la negociación del precio para cada país. Pero en un sentido estricto, si un paciente reclama judicialmente a su hospital o a su consejería que necesita ese fármaco, la ley se lo tendría que conceder, porque ya lo ha aprobado la instancia europea. Ahora, me temo que eso, judicializar la medicina no sería el camino más lógico. El camino creo que más lógico sería lucharlo entre todos y lucharlo pues, yendo a hablar al ministerio, como hemos hecho otras veces, que creo que las asociaciones de pacientes tienen que ayudarnos también, porque esa voz pues, se escucha más que la nuestra. Y nosotros obviamente también, ¿no? Representando a grupos cooperativos y a SEOM, etcétera, ¿no? Es decir, a mí no me preocupa tanto la EMA como la Agencia Española del Medicamento. Es decir, nosotros tenemos un retraso sustancial, mucho mayor de lo que la ley establece, y ese retraso conlleva siempre que hay pacientes que no tienen acceso a sus medicamentos, y eso es grave. Eso es grave. Me parece muy grave el NTRK, o sea, los inhibidores de NTRK, porque son fármacos muy activos y con una diana muy bien delimitada. Y también me parece muy grave el retraso de ripretinib, por ejemplo, que es un fármaco súper activo y que los pacientes que están progresando a regorafenib en GIST no tienen horizonte. Y si no consiguen un ripretinib rápidamente, pues esos pacientes no tienen otra opción. Y eso a mí me parece muy delicado y francamente a mí me indigna personalmente. Y hay otra pregunta, y también intuyo aquí el comentario, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, y eso es una lucha constante de las sociedades científicas. Y enlazado con esto, y también son unas preguntas, una cosa que quería comentar es la equidad en el acceso a las innovaciones, de fármacos entre las diferentes comunidades autónomas. Sí, esto es lo que yo quería comentar brevemente, y también me gustaría dejarle un momento a mi compañera Arantzazu Manzano, pero el problema es gravísimo de la fragmentación del país. O sea, no solamente tenemos un problema de fragmentación científica, que a veces es muy difícil poner de acuerdo a todos los grupos en una línea de investigación para intentar contestar algo que es prioritario para los enfermos, pero para las enfermas. Pero es muy serio que además de la aprobación de la agencia española, que va muy por detrás de Alemania, por ejemplo, como ha comentado el doctor Martín, es luego muy grave que en las comunidades autónomas haya tanta divergencia. Y además en España el filtro no solo pasa por la comunidad autónoma y la respectiva consejería, sino que además puede pasar por ministerios, como el Ministerio de Asuntos Sociales, puede pasar por agencias, digamos,
que aconsejan, organismos reguladores para las comunidades autónomas, en fin, de alguna forma es un tanto caótico. Y esto, desde luego, habría que llamar la atención al país sobre este asunto. No sé si, Arantxa, yo sé que todos estamos sensibilizados a esto. Sí, vamos, que poco más puedo aportar de lo que habéis dicho, que al final es muy frustrante, como ha dicho Javier, ver pacientes todos los días, intentar ofrecerles lo mejor y tener estas dificultades no solo en los tratamientos, sino en los desplazamientos libres de los pacientes, en la secuenciación. Es decir, es algo mucho más complejo que solo los fármacos, que los fármacos es como la punta del iceberg, pero va mucho más allá y como médicos pues es frustrante, al igual que lo es para los pacientes. Yo creo que Yara también quería comentar algo. Ve la mano levantada. Yo sí que quiero una pregunta, Yara, antes, un segundo, para Arantxa. Y se también en la dificultad al acceso a los ensayos clínicos, ya no solo dentro de las comunidades autónomas, sino entre diferentes comunidades autónomas. No tenemos, aunque existe la REC, no tenemos conocimiento de los ensayos clínicos, ni nosotros, ni los propios pacientes, que se hacen entre los diferentes, incluso estando en el GES, que hay otros estudios que, vamos, no tenemos ese conocimiento, y pese a la dificultad de acceso y de movilidad de los pacientes, y si ya es difícil dentro de áreas sanitarias, imagínate una comunidad autónoma a otra, ¿no? Creo que también es algo que merece la pena comentar, ¿no, Arantxa? Sí, yo creo que eso son las principales limitaciones. Afortunadamente, la figura de los gestores de casos de enfermería en los centros facilita mucho la comunicación entre centros, pero es verdad que durante años hemos funcionado por llevarnos bien, por tener un conocido en otro hospital, por le llamo, y es un esfuerzo personal que no debería ser. Yo creo que también hay que hacer un poco autocrítica, intentar... está muy bien trabajar mucho en sarcomas, pero no puede quedar para adentro, tenemos que exportarlo mucho más, porque hay mucha gente que no es experta en sarcomas, pero que ve pacientes que tienen sarcomas, porque los pacientes son ubicuos, están en todas las partes. A un paciente que está en un pueblecito y que a lo mejor no se quiere mover de su pueblo, porque también eso existe. Entonces, al final, tenemos que trabajar todos en conjunto e intentar ser accesibles. Yo creo que eso es básico para todos los compañeros, trabajen en el hospital donde trabajen, que nos puedan llamar, que nos puedan contactar, y si no lo saben, nosotros les solucionamos. Si yo tengo un ensayo, lo tiene Javier o lo tiene otro compañero en otro hospital, facilita, y no solo yo no tengo nada, sino que yo sé dónde hay de mis compañeros ensayos, intentar que la circulación no sea solo hacia mí, sino un poco hacia todos. Bien. ¿Y Yara? No sé si lo comentaba Arantxa, simplemente decir qué es lo que hacemos precisamente en Asarga. Bueno, el doctor Casado y el doctor Martín Broto ya lo saben, pero cualquier paciente que nos llegue de cualquier parte de España o internacional, directamente tienen una videollamada con los centros EZUR. Esto que hacemos lo debería de hacer el Ministerio, no una asociación, porque no es justo que un paciente que entre en Asarga puede tener acceso a un ensayo clínico y un paciente que esté fuera, ¿no? Entonces, bueno, es un protocolo nacional que queremos hacer y que será uno de los proyectos estrella de Asarga el año que viene. También los haremos nacionales porque empezamos, bueno, esto lo sabe Rafa y Sergio, empezamos siendo un grupito pequeño de gallegos, pero ahora somos más de 200 pacientes en toda España, con lo cual este es un problema nacional. Los pacientes no llegan a los centros de EZUR y no llegan a los ensayos clínicos porque no hay un protocolo, porque se crearon los centros de EZUR, pero no se creó el que fuera mandatorio el acceso de los pacientes a los centros. Y por otro lado, muchos centros de EZUR necesitan ser monitorizados porque hay un número de recidivas muy alto y no es solo casos, sino que también tengan calidad. Recientemente no han sido aprobados los inhibidores de NTRK por el Ministerio. Desde Asarga también tendremos una reunión en Madrid el mes que viene, esperemos. Invitamos también al doctor Casado y al doctor Broto a que nos acompañen. Y bueno, es una pelea. O sea, hemos intentado pelear y pelear, pero el panorama es este. O sea, no tenemos un protocolo. Todos los usos compasivos muchas veces vienen de negados y cuando se crea un fármaco directamente no se aprueba por ministerio, con lo cual es un poco el panorama que tenemos y hay que sensibilizar de que esto es un problema a nivel nacional y un problema muy grave. Muy bien, totalmente de acuerdo. Sí. Un breve comentario, si puedo. Sí. Solamente, además, el Ministerio y las autoridades, hay una situación aquí en cierto modo, disculpadme, de dejación de funciones, es decir, en España hay posibilidades de saber qué estudios clínicos se están haciendo en qué patología, y eso debería de ser una base de datos y una información actualizada en tiempo prácticamente real, porque el Ministerio y las comunidades autónomas tienen medios para hacer eso. Sin embargo,
los medios que tenemos de consulta de los ensayos clínicos abiertos en España a través del Ministerio, de la agencia, son limitados, generalmente no están puestos al día, no están actualizados, no están todos los estudios con frecuencia que deberían de estar, probablemente por cuestiones, vamos a decir, procedimentales, pero eso ha hecho que surjan pues, APPs por profesionales, etcétera, para este tipo de cosas que no les corresponden. Realmente correspondería a las autoridades sanitarias el facilitar un listado de estudios clínicos disponibles. Y esto es algo que yo lo he echado mucho de menos y que a veces vas a esas páginas, pero no están actualizadas o no tienen la información suficiente para facilitar este intercambio de conocimiento que necesitan los profesionales. Disculpadme porque no quería extenderme tanto. Información, pero también facilidad para, claro, para la movilidad de los pacientes de unos centros a otros. Eso también es importantísimo, porque por mucha información que tengas hay pacientes que no pueden, o no la simple burocracia no te lo permite, ¿no? Y entre sectores, porque puede haber en el sector privado o en el sector concertado, bueno, profesionales o tratamientos que puedan ser interesantes para los enfermos del sector público acudir y viceversa, ¿no? Que a veces hay dificultades entre los sectores también. Bueno, no sé si tenéis algún comentario más. Si no, yo creo que son las 8 de la tarde. Hemos tocado yo creo, todos los puntos, ¿no? Diferentes tipos histológicos de sarcomas, la parte ya más logística, más burocrática. Yo creo que ha sido una reunión que ha sido de un altísimo nivel y la verdad es que daros la enhorabuena a todas, porque han sido unas ponencias excelentes, lo habéis hecho on time y la discusión también ha estado muy bien. Vale, yo creo que además de acuerdo a lo que nos pedían, ¿no? de la asociación. No sé si Rafa quieres cerrar. Nada, ya simplemente agradecer a Sarja todo su esfuerzo y agradecer a los ponentes y a ti la moderación. Y nada, que hay que seguir luchando porque esto mejore. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y a Sarga. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido buena tarde, muchas gracias.